Cuando entré en la instalación, me encontré con un silencio opresivo. No un silencio tranquilizador, sino un silencio pesado, agobiante, como si la propia habitación contuviera la respiración. Cada paso de mis botas resonaba en el suelo de metal, un eco que resonaba en los pasillos vacíos. Por un momento, tuve la inquietante sensación de que un segundo par de pasos, silenciosos y apenas audibles, reflejaban mis movimientos. Sacudí la cabeza para ahuyentar ese pensamiento. Ahora no era el momento para esas fantasías, y sin embargo, sabía que la paranoia se había convertido en parte de nuestra vida cotidiana. Desde el inicio del proyecto, nada había salido como debía. El laboratorio principal estaba situado a gran profundidad bajo tierra, oculto bajo capas de roca que parecían más antiguas que el tiempo mismo. Para el mundo exterior, este lugar simplemente no existía, pero en el interior, los pasillos estériles y las salas sin ventanas parecían un símbolo de la arrogancia de la ciencia. El equipo, una unión de las mentes más brillantes de su campo, funcionaba como un complejo pero propenso a errores mecanismo de relojería, cada uno atrapado en los estrechos límites de su experiencia. Y en el centro de todo estaba el artefacto. No era una esfera perfecta, pero se acercaba bastante, de forma irregular, con una superficie que parecía extrañamente viva, a veces brillante, a veces mate, como si no pudiera decidirse. Pero lo que más me inquietaba era el ruido. Una vibración que no se podía oír realmente, pero que vibraba a través del cuerpo, atravesaba los huesos como un intruso invisible e impertinente. La doctora Isolde Keller estaba, como tantas otras veces, frente al artefacto, con la mirada fija en él. La intensidad con la que lo observaba tenía algo inquietante. Mientras el resto de nosotros manteníamos una distancia respetuosa, ella parecía ajena a la incomodidad que provocaba. Sus ojos, intensos y casi inhumanos en su fijación, parecían parpadear en raras ocasiones, como si oyera algo que nos quedaba oculto. ¿No lo siente?, preguntó de repente, sin apartar la vista del artefacto. ¿El qué?, respondí, esforzándome por adoptar un tono objetivo. La presencia, murmuró ella, su voz apenas un susurro. Estaba a punto de responder cuando el doctor, Victor Albright, director del proyecto, entró en la sala. Con su impecable traje, parecía fuera de lugar entre nosotros, que vestíamos ropa de trabajo funcional. Albright era una figura enigmática, alguien que parecía saber más de lo que admitía. Preguntó sin prestar atención a la tensión en la sala. Informé de una inusual fluctuación en la frecuencia que emitía el artefacto, un cambio que no se había producido desde que llegó a la base. Albright escuchaba atentamente, pero su mirada parecía posarse en algo que solo él podía percibir. Era evidente que sabía más de lo que decía. Mientras hablábamos, la vibración aumentó notablemente, como si llenara la habitación con una presencia casi tangible. Vi cómo Keller reaccionaba con una leve sonrisa, casi de complicidad. En una esquina, el doctor. Ethan Rains, nuestro experto en sistemas, trabajaba en un panel de control. Sus movimientos eran precisos, casi mecánicos, pero su postura mostraba que prefería ignorar el artefacto. Cuando hablaba, su voz sonaba tensa. ¿Alguien más lo ha oído? Un cambio de frecuencia, respondí yo, tratando de mantener la calma. No, dijo él con dureza. Me refiero a voces. Un silencio opresivo se apoderó de la sala, tan denso que cada segundo se hizo eterno. Keller ladeó ligeramente la cabeza como si estuviera escuchando una melodía lejana, pero permaneció en silencio. Albright miró a Rains con una mirada que no admitía réplica y dijo con la autoridad que le caracterizaba: «Concéntrese en los datos. No tenemos tiempo para distracciones». Pero distracciones no era la palabra adecuada. Nada en el artefacto tenía sentido, y la sensación de que nos observaba era innegable. En los días siguientes, los cambios se hicieron cada vez más evidentes. Algunos colegas se mantenían alejados del laboratorio,
quejándose de inexplicables dolores de cabeza o lagunas de memoria. Otros, como Keller, parecían atraídos por el artefacto, incapaces de alejarse. Desde el principio sentí que algo no iba bien, pero en el momento en que Rains habló de voces, sentí un miedo más profundo y penetrante. El miedo de que el artefacto no solo hubiera entendido quiénes éramos, sino que nos estuviera esperando. Algunos miembros del equipo empezaron a evitar las habitaciones cercanas al artefacto. Se quejaban de constantes dolores de cabeza, lagunas de memoria y una extraña sensación de confusión, como si el tiempo ya no transcurriera de forma lineal, sino en extraños saltos y bucles. Otros, como Keller, parecían hipnotizados por el objeto, incapaces de escapar a su efecto, como si algo los atrajera. Desde el principio tuve la sensación de que algo iba muy mal, pero aquel día, cuando Rains habló de voces, mi malestar adquirió una nueva dimensión. Miedo. No era solo el miedo racional a lo desconocido, sino un miedo más profundo, existencial, uno que te quita el sueño. Era como si esa cosa nos observara, como si nos entendiera, y tal vez solo estuviera esperando a que cometiéramos el siguiente error. Nada podría haberme preparado para lo que sucedió esa mañana. Ninguno de nosotros estaba preparado. Lo que teníamos planeado era una prueba sencilla, repetir la medición de frecuencia del artefacto. Un procedimiento rutinario que habíamos realizado docenas de veces antes. Yo estaba trabajando en los sensores de la sala de control, mientras Keller y Rains estaban en la cámara principal. La voz de Keller sonaba clara y tranquila a través del comunicador, casi aburrida. Un contraste absoluto con el ambiente, que era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Albright estaba a mi lado, con los brazos cruzados, en silencio. Su rostro era una máscara, pero yo sabía que sabía más de lo que admitía. Su mirada parecía atravesar paredes y personas, y entonces empezó. Primero en silencio, como un zumbido, bajo nuestros pies. No era la vibración habitual del artefacto, sino algo que se sentía más que se oía. Un estruendo que parecía provenir de los cimientos de la instalación. Entonces, las luces parpadearon y los monitores mostraron imágenes distorsionadas. Líneas estáticas se deslizaban por las pantallas, y durante un momento aterrador reinó el silencio absoluto. Un silencio que se sentía como un vacío, como si la propia habitación contuviera la respiración. Y entonces llegó el impulso. Un destello de luz cegadora salió del artefacto. Un golpe electrizante que hizo vibrar el aire. Un sonido metálico y distorsionado, tan extraño que se me puso la piel de gallina, resonó por la habitación. A través de la gran ventana de observación, pude ver a Keller y a Rhys. Ambos giraban como si una fuerza invisible retorciera sus cuerpos. Aún más inquietante era la propia habitación. Las paredes parecían moverse, en una danza de ángulos imposibles, como si la habitación rompiera su propia geometría. «Keller, ¿qué está pasando aquí?», grité al comunicador, pero solo recibí ruido estático como respuesta. Keller cayó de rodillas, con las manos apretadas contra las sienes, los ojos muy abiertos, mirando fijamente el artefacto. Pero lo que realmente me asustó fue su expresión facial. No era miedo, era algo más, algo fascinante, como si viera algo que nosotros no podíamos ver. Rains, por el contrario, estaba en pánico. Tropezaba hacia atrás, sus movimientos eran descoordinados, como un ser humano que lucha contra una corriente invisible. Finalmente llegó a la pared y sus gritos llenaron la habitación. Palabras inconexas, fragmentos de líneas, formas y algo que no podía describir. Albright reaccionó más rápido de lo que jamás hubiera creído posible. «Cierre la cámara ahora», ordenó con una voz que no admitía réplica. Su fachada, normalmente tan fría, mostró un atisbo de pánico. Me apresuré a los controles y activé el protocolo de contención. Con un golpe sordo, las pesadas puertas de acero cerraron y aislaron a Keller y a Rainey del artefacto.
pero el impulso no cesó. Era como si el artefacto estuviera vivo y reaccionara ante nosotros. Cuando el hechizo finalmente cesó, Keller se levantó lentamente. Sus movimientos eran tranquilos, casi mecánicos. Miró directamente a la cámara de vigilancia y habló con una voz que sonaba extrañamente tranquilizadora. No es peligroso, solo quiere mostrarnos algo. Rains, por el contrario, estaba hecho una ruina. Estaba acurrucado y temblando en un rincón, murmurando para sí mismo y mirando fijamente a un punto que nadie más podía ver. Pero no era solo eso. El propio artefacto también había cambiado. Ahora emitía una luz tenue y pulsante, como un latido de corazón. Y el sonido, esa vibración constante que siempre había estado ahí, había cambiado. Ahora sonaba como una melodía, inquietante y extraña, con frecuencias que no eran humanas. Keller estaba como en trance, mientras Rains intentaba liberarse de su realidad, con la cabeza contra la pared. «¡Sáquenlo!», ordenó a Albright. Los paramédicos sacaron a Rains de la cámara, que todavía estaba absorto en un murmullo ininteligible, pero Keller se negaba a irse. «Empiezo a entenderlo», dijo con una convicción que me provocó un escalofrío. Los niveles de energía del artefacto estaban alcanzando valores nunca vistos. Pero no era la energía en sí lo que más me preocupaba. Era el patrón que se dibujaba en los datos. Un código que no podíamos descifrar, pero que nos daba la sensación de que estaba comunicando o gritando. Cuando más tarde analizamos las grabaciones, notamos algo que no habíamos notado antes. Sombras. Se movían rápida e irregularmente a lo largo de las paredes de la cámara. Pero no había ninguna fuente de luz que pudiera haberlas generado. Era como si fueran parte del propio artefacto. Aquella noche tuve por primera vez la sensación de que no solo estábamos ante un problema científico. Algo nos observaba, y yo ya no sabía si existía todavía una frontera entre nosotros y lo desconocido. Las sombras en las imágenes no eran un problema técnico. Pasamos horas analizando el incidente imagen a imagen, aumentando los contrastes, revisando los ajustes de la cámara y buscando explicaciones racionales. Pero las sombras seguían ahí. Se movían con una intención que nos inquietaba, rodeando el artefacto en un patrón que parecía casi una coreografía consciente. Keller no parecía preocupada por nada de eso. Al contrario, parecía fascinada. «No son sombras normales», dijo con voz suave, casi reverente. «Es movimiento, como una danza». Sus palabras me produjeron un escalofrío. Rains, por el contrario, estaba al borde del colapso. No había vuelto a entrar en el laboratorio desde que lo sacaron de la cámara. Se aisló en su habitación y evitó cualquier contacto. Cuando lo vi, parecía una sombra de sí mismo. Tenía la cara hundida y los ojos inyectados en sangre, como si viera cosas que nosotros no podíamos ver. «Están aquí», susurró cuando nos encontramos por el pasillo. «Ahora saben de nosotros». Intenté calmarlo, tranquilizarlo, pero una parte de mí quería hacer la pregunta que resonaba en mi cabeza. ¿Quiénes son? Mientras tanto, Keller se sumergió en el análisis del artefacto. Estaba impulsada por una obsesión que ya no podía negar. Se sentó sola en la cámara de contención durante horas, murmurando para sí misma o tecleando frenéticamente en el terminal. Cuando le pregunté qué había descubierto, solo respondió con una sonrisa críptica. «No lo entenderás, aún no». Había algo en su tono, no solo arrogancia, sino una especie de inquietante seguridad. Por la noche, Albright convocó una reunión, pero estaba claro que la situación se había descontrolado hacía tiempo. La instalación parecía desmoronarse. Las luces parpadeaban constantemente, las puertas se abrían y cerraban sin motivo, y los sensores exteriores arrojaban números que ninguno de nosotros podía interpretar. «Esta instalación está diseñada para soportar cualquier tipo de perturbación geológica», explicó Albright con voz cortante. «Lo que está pasando aquí no es un problema técnico. Debemos mantener la calma y concentrarnos en lo que sabemos.
La sala estaba en silencio, no por respeto, sino por miedo, que nadie se atrevía a expresar. Mientras Albright hablaba, me fijé en Keller. Parecía no seguir la conversación. Sus manos realizaban pequeños y precisos movimientos en el aire. Un patrón repetitivo, circular e hipnótico. Era como si estuviera imitando algo inconscientemente. Quería decir algo, pero antes de encontrar las palabras, Keller se levantó de repente. «Estamos perdiendo el tiempo hablando», dijo con voz gélida. «Si no empezamos a escuchar lo que quiere decirnos, no tenemos ninguna oportunidad». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. «¿Qué quiere decir con escuchar?», pregunté, tratando de ocultar mi incredulidad. Keller se volvió hacia mí. Sus ojos brillaban como si tuvieran una llama interior. «Ya sabes de lo que hablo. El artefacto nos habla. Y cuanto más lo ignoramos, más fuerte se vuelve». Al otro lado de la mesa, Rain se rió seca y suavemente. No era una risa de alivio, sino una risa que delataba una profunda desesperación. «Ya está con ellos», murmuró. «Ya está perdida». En ese momento me di cuenta por fin de lo destrozados que estábamos. Nuestro equipo, que en su día fue una máquina precisa de ciencia y disciplina, ya no funcionaba. Cada uno estaba solo con sus miedos, y el artefacto parecía disfrutar en silencio de nuestra descomposición. Cuando revisé los nuevos datos a la mañana siguiente, Keller irrumpió en la sala de control. Parecía agotada, con ojeras profundas y oscuras, pero había algo diferente en su mirada, en su actitud. Parecía más alta. Su presencia llenaba la sala de una manera difícil de describir. «Lo he conseguido», dijo. En su voz se notaba una mezcla de cansancio y triunfo. Comenzó a presentar sus resultados. Habló de un patrón en las frecuencias, de una llamada, de una respuesta. «Es un lenguaje», dijo, «pero no como el nuestro. Es algo primigenio, puro». Nos mostró gráficos, datos. En las pantallas se veían patrones, no simples fluctuaciones, sino secuencias que parecían casi pensamientos. Apenas entendía nada de lo que explicaba, pero la estructura de los datos no era aleatoria. Albright la interrumpió bruscamente. «Ya basta. Estás perdiendo la perspectiva. Esto termina aquí y ahora». Pero Keller lo ignoró por completo. Con expresión decidida, se dirigió al terminal y activó el sistema de comunicación del artefacto. De repente, toda la instalación tembló. Las luces parpadeaban sin control. Un zumbido profundo y pulsante llenó el aire, y en los monitores aparecieron patrones geométricos que se movían como seres vivos. Albright intentó recuperar el control, pero ya era demasiado tarde. Una nueva frecuencia llenó la habitación, profunda, vibrante, casi orgánica. Era como si tuviera vida propia. Ese mismo día, Rains desapareció. No nos dimos cuenta de su ausencia hasta un control rutinario. Su habitación estaba destrozada, sus pertenencias estaban esparcidas. Pero lo que realmente nos preocupó fue el mensaje en la pared. Las paredes estaban cubiertas de símbolos dibujados con algo que parecía sangre. Se parecían a los patrones del artefacto. En el centro, como un eco de advertencia, había un mensaje escrito con una letra clara e inquietante. «Están aquí». La situación se intensificó más rápido de lo que pudimos reaccionar. Keller estaba convencido de que estábamos a punto de hacer un descubrimiento y se negó a detener la investigación. Albright, bajo una presión cada vez mayor, finalmente cedió y ordenó la evacuación. Pero ya era demasiado tarde. El artefacto había cambiado. Ahora emitía una luz constante y pulsante, y las sombras que lo rodeaban ya no eran vagas ni fugaces. Habían tomado forma. Una noche las vi con mis propios ojos. Se movían por los pasillos cuando me dirigía a la sala de control. Parecían observarme, analizar cada uno de mis movimientos, como si fueran plenamente conscientes de mí. Un profundo sentimiento me decía que estábamos al borde de un abismo que no podíamos comprender.
No estaba claro si el artefacto en sí era el responsable o algo que lo había invocado. Pero una cosa era segura. Esa presencia había penetrado en cada rincón de la instalación. Ya no había escapatoria. En la sala de control reinaba el caos. Las alarmas sonaban como gritos metálicos. Las luces parpadeaban a intervalos irregulares y proyectaban sombras que parecían moverse como si tuvieran vida propia. Keller estaba de pie, tranquila, en medio de la sala, frente al monitor principal. Su sonrisa era inquietante, una mezcla de triunfo y locura. Los valores de medición del artefacto se habían descontrolado. Los datos de energía mostraban picos que no podíamos interpretar. Un sistema tras otro fallaba. La estructura del sistema ya no soportaba las cargas. Ahora, murmuró Keller. Su voz rezumaba una convicción inquebrantable. Albright gritaba órdenes por la sala, intentando salvar la situación, pero fue en vano. Parte del equipo se había retirado a sus habitaciones y se había atrincherado. Nadie se atrevía a moverse. Rains seguía desaparecido. «Esto no es una evacuación», le gritó Albright con la voz trémula de pánico. «Esto es una maldita marcha de la muerte». Quería responderle, tranquilizarle, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. El aire se sentía espeso y pesado, como si estuviera lleno de una fuerza invisible. Y entonces aparecieron las sombras. Ya no se limitaban a los rincones y bordes de nuestro campo de visión. Surgían de las paredes, de los reflejos, y se movían con una determinación inquietante. Sus formas no eran humanas, pero tampoco completamente extrañas. Parecían fragmentos rotos, piezas de un rompecabezas de algo que no pertenecía a este mundo. Uno de ellos pasó flotando justo a mi lado. El aire se volvió gélido, y por un momento la realidad misma pareció romperse. Vi lugares que no debían existir y momentos que no eran míos. Keller se rió, una risa fría y cortante que dolía en los oídos. Haciendo caso omiso de las órdenes furiosas de Albright, se acercó a la terminal. Sus dedos volaban sobre las teclas e introdujo una secuencia que me era completamente desconocida. «Eso es lo que quiere», susurró. En su voz resonaba una convicción oscura e inquietante. Antes de que nadie pudiera detenerla, un sonido profundo y atronador llenó la instalación, como el rugido de una tormenta que se acerca. El artefacto reaccionó. Mientras los sistemas de emergencia de la instalación se reactivaban lentamente, vi a Albright sentado en el suelo. Le temblaban las manos y su mirada estaba vacía, sin fijar en nada. Rains había desaparecido de nuevo y yo también. Me quedé allí paralizado, mirando fijamente el espacio vacío donde había estado el artefacto, tratando de comprender lo que acabábamos de vivir. No había victoria que celebrar, solo la engañosa sensación de haber sobrevivido, y ni siquiera de eso estaba seguro. El silencio que siguió fue abrumador. No era solo la ausencia de ruidos, sino algo más profundo. Era como si el sentido mismo hubiera desaparecido del aire. La instalación, que en su día fue un centro vibrante de investigación y vida, estaba muerta. Solo el suave zumbido de los sistemas de soporte vital nos recordaba que todavía estábamos allí. Albright estaba sentado apoyado en la pared. Le temblaban las manos sin control y tenía la mirada perdida. Parecía incapaz de encontrar las palabras. El lugar donde había estado el artefacto no era más que un espacio vacío. Ni escombros ni rastros de incendio. Solo un extraño e inexplicable vacío que irradiaba una presencia opresiva. Como si algo indescriptible hubiera sido arrancado. Ninguno de nosotros podía fingir que no había pasado nada. Keller había desaparecido. Rains también, tragados por algo más grande que todos nosotros. Me preguntaba si se los había llevado o si se habían convertido en parte de él. Una y otra vez, mis pensamientos volvían a los últimos segundos antes del destello de luz. Esa presencia abrumadora e inconcebible seguía en mi cabeza. Fragmentos de formas e ideas que escapaban a toda descripción
flotaban en mi cabeza como una herida abierta. Cuanto más intentaba expresarlo con palabras, menos real me parecía. Después de una larga pausa, Albright empezó a hablar. Su voz era poco más que un susurro. No me miraba. Tenía la mirada perdida en la distancia, como si todavía estuviera atrapado por lo que había visto. No respondí. Tenía razón. Incluso sin el artefacto, algo había permanecido. Se podía sentir en las paredes, en el suelo, incluso en el aire. Una vibración apenas perceptible que resonaba en lo más profundo de nuestros huesos. En los días siguientes, comencé a catalogar los daños en la instalación. La mayoría de los sistemas estaban completamente destruidos, muchas zonas se habían derrumbado y eran inaccesibles. Pero en la cámara de contención me encontré con algo que me dejó helado. Las paredes estaban llenas de extrañas marcas. Al principio parecían invisibles, pero bajo ciertos ángulos de luz se hacían visibles. Patrones geométricos que se asemejaban a las dimensiones del artefacto, como si hubiera dejado un rastro, una prueba inequívoca de que nunca había desaparecido realmente. En uno de los terminales secundarios descubrí una grabación olvidada, un archivo de audio que los micrófonos de seguridad habían grabado durante el incidente. Al principio solo oí los ruidos que ya conocía, el zumbido de las frecuencias, las alarmas, los gritos. Pero entonces apareció algo nuevo, una voz. No era Keller, ni Rains, ni nadie de nuestro equipo. Era algo más profundo, más antiguo. Palabras que no podía entender, pero que me pusieron la piel de gallina. Le llevé la grabación a Albright, pero se negó a escucharla. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, mirando fijamente las pocas notas que había podido salvar. Una vez le vi garabatear algo en un papel, patrones similares a los de la cámara. «¿Qué es eso?», le pregunté. Me respondió sin mirarme. «No importa, no cambiará nada». Por la noche, me senté solo en la sala de control, miré fijamente las pantallas vacías y me pregunté qué pasaría a continuación. El complejo estaba perdido. Estaba claro que pronto sería abandonado. Pero lo que fuera que estuviera conectado al artefacto no podía ser encerrado. Si estaba aquí, también podía estar en otro sitio y esperar. Este pensamiento me mantenía despierto. Sabía que estaba empezando a comprender lo que significaba todo aquello. El último día antes de la evacuación, sentí algo extraño en el aire. Era como si el complejo tuviera vida propia. Una respiración suave, apenas perceptible. Decidí realizar una última inspección en la cámara de contención. Cuando entré, me quedé sin aliento. En el centro de la habitación, donde había estado el artefacto, había aparecido una marca, un círculo perfecto, lleno de los conocidos patrones geométricos. Alrededor del círculo había palabras grabadas que no entendía, pero que de alguna manera extraña me resultaban familiares. No toqué nada. Retrocedí lentamente, con la garganta como amordazada. Esa señal parecía observarme. Era como si supiera que estaba allí, como si estuviera esperando algo. Salí de la cámara con una sensación extraña, una mezcla de alivio y pérdida. Algo se había quedado atrás. Ahora, de nuevo en la superficie, pienso constantemente en ese círculo y en lo que vimos. El mundo de ahí fuera parece inalterado, pero sé que algo ha cambiado. No estoy seguro de si estamos a salvo o si alguna vez lo estuvimos. Algo ha despertado en este lugar, algo que nunca debería haber despertado. Y en lo más profundo de mí, sé que todavía nos observa.